Compañeras y compañeros, un abrazo fraterno, solidario y combativo desde esta ventana magisterial en línea con la CUT. Hoy, continuando con el tema que se trabajó en la emisión anterior sobre la disminución de la matrícula, que ocurre casi que regularmente en todos los años. En el principio del año académico se genera una situación de la planta docente, de la permanencia de la planta docente, que tiene como relación directa la disminución de la matrícula. En ese sentido, pues siempre hay una inquietud frente a que como hay menos estudiantes, entonces profes van a ser trasladados, van a ser reubicados de sede, y en ese aspecto pues se afecta la estabilidad laboral del maestro. Y en ocasiones se toman decisiones que precisamente no tienen realmente la solución al problema, sino que antes crean otro, porque a veces trasladan, como decimos nosotros, al que no es, o a veces pues obviamente se toman decisiones de manera apresurada. En ese sentido, FECODE en la negociación del 2023 planteó este tema en la mesa, y como resultado el Viceministerio de la Educación Preescolar Básica y Media emitió la circular 38 del 5 de noviembre del 2024. Esta se hace en el sentido de generar orientaciones a las entidades territoriales certificadas en educación frente a la organización de plantas de personal docente y directivo docente. En ese sentido, pues repetimos, esto tuvo que ver, es fruto de la negociación del Gobierno Nacional con FECODE, pues genera también el respaldo a algo que siempre hemos luchado, que es la autonomía tanto de las entidades territoriales como de las instituciones educativas para tomar decisiones frente a estos temas. Y en ese sentido se generan unas herramientas para evitar traslados o reubicaciones que desconozcan el marco normativo vigente y las disposiciones que haya desde el punto de vista pedagógico y de las mismas necesidades de las comunidades educativas, y que obviamente vayan en contra de las condiciones laborales dignas del personal docente y directivo docente. En ese escenario es que se mueve este acuerdo, y precisamente tiene 4 elementos que pues aquí vamos a mencionar 3 que permitirían superar esa situación. Lo primero es que los traslados, las permutas o las reubicaciones no pueden ser a motum propio, específicamente algo subjetivo por parte del rector o la rectora. Esto tiene que ver con una normatividad que hay, con unas decisiones de tipo técnico que es necesario tomar, y pues en ese sentido se toma como referencia la circular 044 del 12 de diciembre de 2023. Cualquier movimiento debe ser dentro de esa normatividad y no simplemente pues bajo algunas situaciones que vemos a veces, que porque es potestad del rector o de la rectora de acuerdo a la ley 715, entonces se hacen los movimientos. Tiene que ser de acuerdo a esa circular. El segundo elemento es que mientras se toma la decisión, pues se manejen algunas situaciones. Por ejemplo, cuando se va a pedir la autorización para horas extras, entonces aquí es necesario que antes de tomar esa decisión, es lo que quedó en esta circular, deben revisar si dentro del profe o los profes que no tienen toda su asignación pueden cumplir el perfil para tomar esas horas extras. Entonces con eso pues se optimiza el tema presupuestal, y además de eso pues se le da garantía al maestro que puede hacer ese trabajo y que obviamente cumple con ese perfil, que es un tema bien importante, ¿no? Tiene que cumplir con el perfil, y además pues obviamente se tiene que generar un proceso de verificación por parte tanto de la Rectoría como de la Secretaría de Educación respectiva. Y un tercer elemento importante es que pues se genere un escenario pedagógico. Es decir, hay un propósito que plantea FECODE, y es que además de la dignificación de la profesión docente y la estabilidad laboral, se trabaje también que vayamos más allá de la parte cognitiva, de la parte física, y trabajemos lo emocional, lo social, lo ciudadano. Y en ese sentido hay unos proyectos pedagógicos que, como requisito, dice la circular, deben estar contenidos
en lo que se llama el artículo 14 de la ley 115, es decir, de estos proyectos que se han definido por norma, que son inicialmente el del estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución política, el otro que tiene que ver con el aprovechamiento del tiempo libre, el PRAE, que tiene que ver con el ambiente, el tema de la enseñanza en cuanto a la justicia, la paz, la democracia y la solidaridad, y el de educación sexual, para mencionar algunos. Tiene que estar entonces dentro de esos proyectos cuando decidan que ese profe que no tiene sino 12, 13 o 14 horas, pues para que no tenga que irse de la institución, pueda trabajar durante el año lectivo esos proyectos y los que estén contemplados también en el PEI. Es decir, que entonces recogiendo debe estar ese proyecto enmarcado en lo que dice el artículo 14 y 23 de la ley 115, en el sentido de lo que implican esos proyectos transversales y las áreas obligatorias en preescolar, básica y media, y asimismo que esté en el PEI, que haya sido ajustado al debido proceso y de acuerdo al artículo 77 de la ley 115, la autonomía institucional se haya adoptado por parte del establecimiento educativo. Eso garantiza entonces también que el profe, si cumple el perfil para liderar esos procesos, pues obviamente garantice su permanencia en la sede o en la institución educativa mientras se toman decisiones definitivas, que generalmente por acuerdo sindical en el caso de Ibagué y el Tolima se plantean que sean pues al 31 de marzo. De ahí para allá es que se toman esas decisiones sobre reubicaciones o traslados, es lo que siempre hemos manejado con la Secretaría de Educación. Aquí hay entonces una opción fruto de los acuerdos sindicales de la negociación de FECODE y las filiales con los gobiernos nacionales y territoriales, y en ese sentido pues la CUT, la Federación, el Sindicato de Maestros del Tolima, seguimos defendiendo los derechos de los maestros en propiedad y de los maestros en provisionalidad. Importante para que tengamos en cuenta ese dato, a leer la circular 38 y a seguir en línea con la CUT.